agradecimiento al director del Centro Iberoamericano de Investigaciones Jurídicas y Sociales por la invitación que me ha cursado para poder participar de este Congreso Internacional en homenaje al profesor Roberto Romboli. Precisamente tengo en mis manos el aporte del profesor Romboli, editado hace algunos años en la editorial peruana Palestra, bajo el título de Justicia Constitucional, Derechos Fundamentales y Tutela Judicial, en donde el profesor Romboli precisamente parte de realizar un análisis de la justicia constitucional desde sus orígenes, los modelos de justicia constitucional y así también la naturaleza de los tribunales constitucionales. De manera muy amplia y con la pulcritud que caracteriza a sus publicaciones y sus aportes, realiza un panorama acerca de los modelos de control de constitucionalidad, y cuando se refiere al caso de América Latina, señala que inicialmente en el siglo pasado se había asentado un modelo político de control de constitucionalidad en varios de los países de Latinoamérica, para luego configurarse un sistema de control jurisdiccional. De ahí que hace referencia a tanto el sistema jurisdiccional difuso sobre la base del modelo americano, como también al sistema jurisdiccional concentrado sobre la base del modelo europeo kelseniano. Y de esta manera nos muestra también cuáles son las características y las perspectivas que tienen cada uno de estos modelos, y logra también diferenciar unos otros modelos que se han ido configurando a nivel de los países, como es el caso del sistema mixto y a su vez el sistema dual o paralelo, siguiendo las ideas del profesor García Belaunde. Pues bien, desde Bolivia quisiéramos complementar tal vez estos estudios importantes acerca de la justicia constitucional, dando cuenta acerca de cuál es el modelo de control de constitucionalidad que se está configurando en Bolivia hace ya más de una década respecto al control de constitucionalidad y el órgano encargado de su realización. De ahí que haciendo un breve repaso acerca de la configuración del control de constitucionalidad en Bolivia, podemos decir que en un primer momento de su vida republicana, desde 1826 hasta 1861, bajo la influencia del liberalismo francés, se había configurado un modelo político de control de constitucionalidad a través de un Consejo de Estado, por ejemplo, y en una segunda etapa, desde 1861 hasta 1994, se adoptó el modelo americano, es decir, el sistema jurisdiccional difuso de control de constitucionalidad a través de lo que existía en Bolivia, denominándose la Corte Suprema de Justicia. Y en una tercera etapa podemos distinguir el periodo que va desde 1994 hasta el año 2009, en donde se adopta el modelo europeo, es decir, el sistema jurisdiccional concentrado de control de constitucionalidad, con la atribución exclusiva del control a un órgano especializado proveniente del modelo europeo que fue denominado también Tribunal Constitucional. Pero finalmente a esto podemos señalar una cuarta etapa que va precisamente a partir de la aprobación de la Constitución boliviana del año 2009 hasta la actualidad, en donde se ha configurado a nivel constitucional un sistema predominantemente concentrado, de acuerdo a la clasificación de los modelos de control, pero a la vez un sistema plural de control de constitucionalidad, según el entendimiento desarrollado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, precisamente a partir de la interpretación de las normas previstas en la Constitución boliviana aprobada el año 2009. Y precisamente en esta perspectiva
podemos acentuar que de acuerdo a la configuración actual del sistema de control de constitucionalidad en Bolivia, podemos señalar lo siguiente. Según la norma prevista por el artículo 179 de la Constitución boliviana, la justicia constitucional ciertamente es ejercida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, un órgano jurisdiccional que por mandato del artículo 196 tiene el deber de velar por la supremacía de la Constitución, ejercer el control de constitucionalidad, en este caso un control plural de constitucionalidad, como enseguida vamos a explicar, y también precautelar por el respeto y la vigencia de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales. Ahora bien, evidentemente, de acuerdo a las normas constitucionales vigentes en Bolivia, algunos profesores, como es el caso del doctor José Antonio Rivera, se han empeñado en demostrar que es posible inferir de estas normas que el constituyente ha decidido mantener el modelo concentrado sobre la base del modelo europeo kelseniano de control de constitucionalidad, encomendando esta labor a un órgano especializado como es el Tribunal Constitucional, aunque, según dicen estos autores, habrían o subsistirían algunos rasgos del modelo americano de revisión judicial. Entonces, esta tesis básicamente se sostiene señalando que en el ámbito de control de constitucionalidad de las normas, el Tribunal Constitucional Plurinacional actualmente tiene el monopolio para expulsar del ordenamiento jurídico todas aquellas disposiciones legales infraconstitucionales que sean detectadas como incompatibles con el texto constitucional, porque básicamente llegarían a contradecir o infringir sus preceptos. Sin embargo, en esta labor participan jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria, promoviendo en algunos casos la acción de inconstitucionalidad concreta cuando surge dentro de un proceso judicial o administrativo. Por otro lado, en el ámbito de control de constitucionalidad sobre el ejercicio del poder político, el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene el monopolio de esa función a través de conocer y resolver los conflictos de competencia. Sin embargo, en el ámbito tutelar de los derechos fundamentales, la labor se realiza también por los jueces y tribunales de garantías constitucionales, actualmente denominadas salas constitucionales, y el Tribunal Constitucional interviene posteriormente resolviendo las acciones tutelares en grado de revisión. Entonces, sobre la base de esta configuración legal es que algunos profesores, en una respetable opinión, obviamente sostienen que en Bolivia se ha adoptado el modelo europeo kelseniano con resabios del modelo americano de control de constitucionalidad, lo que nos daría como producto un sistema de control de constitucionalidad mixto. Sin embargo, a esto cabe hacer algunas precisiones para poder entender cuál es la configuración constitucional y el desarrollo que se ha dado a nivel jurisprudencial respecto del modelo de control de constitucionalidad en Bolivia. Entonces, existen algunas normas que es necesario considerar, como es, por ejemplo, el caso de la ley del Tribunal Constitucional en Bolivia, que mantiene en su contenido algunas normas que llegan a sustentar el control concentrado de constitucionalidad. Así, por ejemplo, en la ley se sostenía que la acción de inconstitucionalidad concreta dentro de un proceso judicial procederá en todos los procesos judiciales o administrativos cuya decisión dependa de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, de un estatuto autonómico, de una carta orgánica o de cualquier género de resolución no judicial aplicable a ese proceso. Y una norma de este tipo es la que está prevista también actualmente en el Código Procesal Constitucional Boliviano. Sin embargo, de este precepto podemos deducir con claridad que ningún juez, tribunal u órgano administrativo está autorizado para directamente inaplicar una norma jurídica, dado que en caso de duda sobre la constitucionalidad de esa norma que vaya a ser aplicada en un caso concreto a resolver, se debe promover inmediatamente el incidente de inconstitucionalidad, poniendo en evidencia una duda razonable acerca de la compatibilidad de la disposición legal
frente a la Constitución, teniendo en cuenta además que prima la presunción de constitucionalidad de todas las normas. Entonces, la norma de desarrollo constitucional en Bolivia reconoce que el Tribunal Constitucional Plurinacional, en su calidad de máximo guardián del bloque de constitucionalidad y supremo intérprete de la Constitución, es el único órgano autorizado para poder inaplicar normas o dejar sin efecto todos aquellos actos de los órganos del Estado cuando se hallen en abierta contradicción con los principios y valores constitucionales, lo cual es plenamente incompatible más bien con un sistema de control netamente difuso, razón por la cual se le llega a desvirtuar que en Bolivia puede existir un sistema de control mixto de constitucionalidad. Y a este efecto podemos precisar algo más que es mucho más concreto en la misma Constitución. La Constitución boliviana, aprobada el año 2009, consagra como una de las atribuciones del actual Tribunal Constitucional Plurinacional el poder absolver las consultas formuladas por el presidente de la República, el presidente de la Asamblea Legislativa, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, acerca de la constitucionalidad de ciertos proyectos de ley, en cuyo caso la decisión del tribunal será de cumplimiento obligatorio. Asimismo, este tribunal tiene la atribución actualmente de absolver consultas de autoridades indígena originario campesinas sobre la aplicación de normas jurídicas aplicables a un caso concreto. Y en consecuencia, la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional será vinculante precisamente en este sentido. Entonces, de acuerdo a la configuración constitucional que tiene el Tribunal Constitucional, desde la composición de los miembros hasta la naturaleza de las atribuciones que se le han asignado por voluntad del constituyente, es que se ha llegado a configurar no un sistema concentrado ni un sistema meramente difuso, ni tampoco es posible catalogarlo dentro de un sistema de control mixto, dado que a partir de estas connotaciones de la misma Constitución boliviana es que se ha ido configurando un sistema de control predominantemente concentrado, sí, pero también a la vez es un sistema plural de control de constitucionalidad. Esto porque ciertamente tiene sus bases en el sistema concentrado de control que estuvo vigente hasta antes de la aprobación del nuevo texto constitucional, pero sin embargo cabe señalar que actualmente se ha agregado un componente plural por el reconocimiento de la estructura societal y a la vez un modelo, un componente inclusivo más bien respecto al principio de igualdad y no discriminación que debe primar en el tratamiento de los derechos fundamentales. En consecuencia, el objetivo es asegurar la vigencia del pluralismo como elemento fundante del Estado y también con la finalidad de garantizar, a través de la interpretación constitucional, un modelo de constitucionalismo fuerte basado en la justicia y la igualdad, sobre todo privilegiando la vigencia de los derechos fundamentales. Ahora bien, respecto a la naturaleza de las funciones que actualmente tiene el Tribunal Constitucional Plurinacional, podemos decir lo siguiente. En el artículo 196 de la Constitución se ha creado el Tribunal Constitucional con los roles específicos de velar por la supremacía de la Constitución, ejercer el control de constitucionalidad, un control plural, como acabamos de explicar, y precautelar el respeto y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales. Asimismo, en el artículo 197 de la Constitución se ha establecido la organización de este tribunal, estableciendo que los magistrados y magistradas del tribunal serán electos con criterios de plurinacionalidad, con representación del sistema ordinario, claro, pero también con representación del sistema indígena originario campesino. Y finalmente la Constitución señala que los magistrados del Tribunal Constitucional serán elegidos mediante sufragio universal. Asimismo, el texto constitucional en su artículo 199, como un dato adicional para la calificación de méritos, señala que se tomará en cuenta haber ejercido la calidad de autoridad originaria bajo su sistema de justicia.
y además establece que todos los candidatos podrán ser propuestos por organizaciones de la sociedad civil y también por las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Entonces, estas son las notas que hacen a una composición plural de los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional. Y en este sentido, la misma ley del Tribunal Constitucional Plurinacional vigente en Bolivia ha establecido que esta instancia será conformada por 7 magistradas y magistrados titulares, así como 7 magistradas y magistrados suplentes. Sin embargo, esta disposición ha sido modificada en el año 2017 a través de la Ley 929, en virtud de la cual se dispuso ampliar la cantidad de miembros del tribunal, estableciendo que estará conformado por 9 magistrados. Y asimismo dispone que la Asamblea Legislativa, por el voto de 2/3 de sus miembros, realizará una preselección de por lo menos 4 postulantes por cada departamento. Y finalmente se prevé también que la Asamblea Legislativa o el Congreso Nacional en Bolivia garantizará que el 50% de las personas preseleccionadas sean mujeres, en virtud del principio de equidad de género, y al menos una persona tenga que ser de origen indígena originario campesino por autoidentificación personal a momento de postular al cargo. En consecuencia, estas son las regulaciones legales y normativas que hacen a la composición del órgano de control, una composición que no es netamente de la jurisdicción ordinaria, sino más bien una composición plural. Ahora bien, ¿qué es lo que ha sucedido con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional o cuáles han sido los derroteros que ha fijado la jurisprudencia más reciente del Tribunal Constitucional Plurinacional? En este sentido, hay que decir que varias sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional, habiendo constituido ya líneas jurisprudenciales respecto al modelo de control de constitucionalidad en Bolivia, han señalado que la Constitución boliviana ha diseñado un sistema de control de constitucionalidad plural, porque no solamente se ejerce el control sobre normas formales, es decir, sobre normas que hacen a la jurisdicción ordinaria, sino también sobre normas de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, además de conocer conflicto de competencias que pudiera surgir entre distintas jurisdicciones, es decir, la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena, así como también la posibilidad de revisar las resoluciones que puedan ser pronunciadas por parte de la jurisdicción indígena originaria campesina, cuando se considere que estas decisiones puedan ser lesivas a los derechos fundamentales y garantías constitucionales. En consecuencia, estas facultades que fueron introducidas por la Constitución en mérito al reconocimiento expreso a los derechos de los pueblos indígenas, preservando la igualdad jerárquica de los sistemas jurídicos y jurisdicciones, es notable dado que no existe parangón en el derecho comparado. Pero además debe considerarse que la Constitución boliviana, pese a todos los vaivenes y contratiempos, ha sido el resultado de un proceso dialógico en el que han intervenido diferentes sectores de la población boliviana y también las naciones y pueblo indígena originario campesino. En consecuencia, además de que la composición del órgano de control es netamente plural, la naturaleza de las atribuciones del actual Tribunal Constitucional Plurinacional también nos brinda un panorama acerca de la plurinacionalidad como un criterio rector dentro de las funciones del órgano de control. Sobre estas bases, tanto revisando la base normativa como la configuración constitucional, es que el mismo Tribunal Constitucional Plurinacional, interpretando las normas de la Constitución en una interpretación sistemática y contextualizada desde los principios constitucionales hasta la configuración de los órganos del Estado, ha concluido señalando que el Estado plurinacional de Bolivia adoptó, a partir de la aprobación de la Constitución del año 2009, un sistema jurisdiccional plural y concentrado de control de constitucionalidad. En este sentido, una sentencia del año 2012 había señalado que, evidentemente,
a partir de la adopción de la Constitución del año 2009, se adoptó un sistema jurisdiccional concentrado y a la vez plural de control de constitucionalidad, precisamente a través del Tribunal Constitucional Plurinacional, como instancia que ejerce los roles propios del control plural de constitucionalidad. Entonces, la misma jurisprudencia y la configuración normativa que tiene el Tribunal Constitucional Plurinacional nos ayuda a deducir que en el Estado plurinacional de Bolivia actualmente impera un sistema jurisdiccional plural y a la vez concentrado de control de constitucionalidad, constituyéndose así en una instancia a la cual la función del constituyente le encomendó tanto el cuidado y resguardo del bloque de constitucionalidad, como también el resguardo de los derechos fundamentales en su faceta de derechos individuales o a su vez en derechos de incidencia colectiva. Al menos así se han pronunciado varias sentencias del año 2012 hasta el año 2014, donde el Tribunal Constitucional Plurinacional se ha pronunciado de manera uniforme y también con criterio unánime respecto al modelo de control de constitucionalidad y las connotaciones que tiene a partir del texto constitucional y a partir de la base normativa que hace a sus funciones. En consecuencia, de esta manera, complementamos un poco los estudios del profesor Romboli para señalar que en Bolivia, si bien permanece o se ha mantenido un sistema predominantemente concentrado, a la vez este sistema es también plural en el control de constitucionalidad, en la medida de la composición del órgano de control, la naturaleza de las atribuciones asignadas a este órgano, lo cual concuerda con la configuración del Estado plurinacional de Bolivia y las normas del texto constitucional, cuya fuerza normativa es lo que respalda precisamente este nuevo modelo de control concentrado y plural de constitucionalidad que no tiene similitud en el derecho comparado. Entonces, agradeciendo por la oportunidad brindada y con estos apuntes sencillos acerca del modelo de control de constitucionalidad en Bolivia, nos sumamos al homenaje del profesor Roberto Romboli, a quien expresamos nuestra mayor admiración y gratitud. Alan, muchas gracias por acompañarnos, por disponer de un espacio para presentar esta ponencia en este congreso. Vamos a ver si nuestros espectadores tienen alguna pregunta o algún planteamiento. En su defecto, pues cerraríamos esta primera participación de la jornada vespertina. Bueno, me parece que todo quedó claro, de tal manera que damos por concluida esta primera participación. De nueva cuenta, muchas gracias, Alan, y dejamos un espacio para preparar la siguiente ponencia. Muchas gracias, estimado Manuel. Saludos a todos y que Dios les bendiga.